buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de Vanessa Vallejo. Hoy, una vez más, tenemos nuestros ojos puestos en Colombia, en Gustavo Petro y en la reunión que se avecina porque Gustavo Petro va a viajar acá, va a venir a Washington, D.C. a reunirse con el presidente Donald Trump. Y al parecer el presidente de Colombia está sufriendo una especie de ataque de nervios. Al parecer está haciendo lo que sea posible para sabotear esa reunión. Al parecer efectivamente se está muriendo de los nervios y quiere que de alguna forma sus actitudes hagan que la administración cancele esa reunión, pero hasta ahora al parecer la reunión está en firme. Vamos a hacer un análisis de las últimas declaraciones del presidente de Colombia, que parecen de alguien o que está borracho o que está drogado o que definitivamente tiene toda la intención de armar una guerra con Estados Unidos, por lo menos una guerra diplomática, y que podría terminar en otras cosas, visto lo que ha pasado en Venezuela. Pero antes de empezar a analizar estas declaraciones de Gustavo Petro previas a esa reunión que a muchos nos interesa, de Gustavo Petro con Donald Trump, que sí que va a ser noticia, les recordamos que el programa de hoy llega con el apoyo de The One Café, un café con sabor sin igual, traído directamente desde las tierras altas de Guatemala. 5 generaciones de caficultores guatemaltecos le ofrecen un café con notas de chocolate, miel y cítricos. Cada taza cuenta una historia y cada bolsa ayuda a financiar proyectos comunitarios. The One Café, disfrútelo con propósito y ya disponible en Voz Mercado. Bueno, vamos a empezar a ver qué ha dicho Petro en las últimas semanas. Miren, el martes, Gustavo Petro, el presidente colombiano, decidió darse un discurso. Aquí en este podcast habíamos analizado el último discurso que dio Petro hace unas semanas, en el cual parecía estar celebrando la visita que iba a tener a Washington, parecía estar celebrando como si Trump fuera su mejor amigo, muy emocionado. Bueno, pues lo que vimos el martes es un discurso completamente diferente. Y yo de verdad creo que Gustavo Petro está viviendo un episodio muy estresante para él. Creo que Gustavo Petro tiene muchos miedos, no solo porque el presidente Trump pueda humillarlo, no solo porque el presidente Trump pueda decir cosas de él en vivo y no sepa cómo reaccionar, sino también porque al parecer hay cierta información que ha llegado a la administración Trump sobre dinero que podría haber entrado a la campaña de Gustavo Petro, a la campaña presidencial de Gustavo Petro, y bueno, de otras cosas, otros tipos de información también, pero particularmente esa de la que ha hablado Gustavo Petro abiertamente, y ya vamos a avanzar sobre eso. Pero el punto para, digamos, iniciar este podcast es que Gustavo Petro está teniendo un ataque de nervios y al parecer decidió el martes darse un discurso para que la administración dijera, vamos a cancelar esta reunión. Sin embargo, también dicen por ahí algunos reportes que la administración está al tanto de que Gustavo Petro tiene un ataque de nervios y que lo que quiere es cancelar la reunión y que pues con más razón no la van a cancelar. Pero para empezar, veamos yo creo que el punto más clave de ese discurso que dio Gustavo Petro el martes, porque prácticamente dice que él y que los colombianos, pues él en su cabeza fantasiosa y no sé si alcoholizada, creerá que los colombianos le van a seguir sus historias, pero dice que están dispuestos incluso a morir por la libertad y que la reunión con el presidente Donald Trump más o menos se trata de libertad o muerte. Miren, este que como les digo creo que para mí es el punto clave de ese discurso que dio el martes. De la bandera rojinegra que Bolívar trajo aquí, no el ELN, rojinegra, que significa libertad o muerte, no porque matemos, sino porque nos hacemos matar si nos quieren volver esclavos. Trump debe saber. Es libertad o muerte. La primera vez que aparece en la revolución de 1800. Bueno, libertad o muerte, y eso lo tiene que saber Trump, no vamos a ser esclavos. ¿Qué clase de discurso incendiario, agresivo, tan completamente salido de todo lo que puede ser la diplomacia, justo unos días antes de una reunión con el presidente Donald Trump?
que la reunión es la próxima semana y Gustavo Petro sale a decir que el presidente Donald Trump tiene que saber que esto se trata de libertad o muerte y que están dispuestos a morir. ¿Qué sentido tiene eso? A ver, alguien podría decir, y hay muchas personas en Colombia que hablan, o más o menos ya es como un secreto a voces, que el presidente Gustavo Petro tiene problemas de alcoholismo, que tiene problemas de droga. Entonces alguien incluso podría decir que esto se trata de un episodio de esos en los que se emborracha y dice simplemente cosas sin pensar. Pero estamos hablando de un discurso, estamos hablando de un evento que se planeó, estamos hablando de que viene esa reunión. Si de pronto a Gustavo Petro lo cogen caminando y le preguntan y él dice algo así, uno podría decir, bueno, lo cogieron borracho. Pero creo que esto, por la situación y por el contexto, lo que muestra es que es una intención clara de Gustavo Petro de decir esto por, como les digo antes, creo que lo que está teniendo es un ataque de nervios y no quiere venir por varias razones. Ahora, vamos a ver dos clips sobre algunas declaraciones que ha hecho el presidente Donald Trump sobre Gustavo Petro, un poco para recordar lo que ha dicho y un poco para entender a ver si alguien se quiere poner en los zapatos de Gustavo Petro y decir, tiene razón en tener miedo. Aquí van a ver ustedes al presidente Trump haciéndole una advertencia muy directa a Gustavo Petro. Miren lo que dijo sobre el presidente colombiano. Así que en respuesta a que Estados Unidos tomara petróleo sancionado de Venezuela, el presidente colombiano Gustavo Petro criticó a Estados Unidos diciendo, bueno, el suroeste es tierra robada y que debería ser devuelta a Latinoamérica. Solo quería saber cuál es su respuesta a eso. Bueno, él tiene que tener cuidado porque, sabes, tiene fábricas de drogas, fabrican cocaína en Colombia y no es amigo de Estados Unidos. Es muy malo, un tipo muy malo y tiene que andarse con ojo porque fabrica cocaína y la envían a los Estados Unidos de América desde Colombia. Amamos al pueblo colombiano. Adoro al pueblo colombiano, son personas maravillosas, llenas de energía, inteligentes, fantásticas, pero su nuevo líder es un verdadero problemático y más le vale andarse con mucho ojo. Él, más le vale que clausure esas fábricas de cocaína. Tienen al menos 3 grandes fábricas de cocaína importantes, sabemos perfectamente dónde se encuentran. Más le vale cerrarlos rápido, sí. Bueno, ahí tienen ustedes al presidente Donald Trump por si no lo han visto, o para que lo recordemos, para que recordemos el tono en el que se había o se ha desarrollado esta relación, por decirlo de alguna forma, el presidente Trump diciéndole a Gustavo Petro que debería estar pendiente de su espalda, por decirlo de alguna forma. Y también diciendo que no es un amigo de los Estados Unidos. Ahora veamos este otro clip también donde el presidente Trump habla particularmente de las fábricas de coca en Colombia. Contra las drogas. Y de hecho, incluso cuando tenían presidentes mucho mejores que los que tienen ahora mismo, ellos así es como están haciendo mucho dinero con las drogas. Yo solía quejarme de eso cuando tenían un presidente muy amable, pero él no estaba haciendo nada al respecto. Era pura palabrería. Son una máquina de fabricación de drogas, Colombia, y no vamos a formar parte de eso. Así que vamos a dejar de darles todo el dinero que les estamos entregando. No tiene nada que ver con que detengan la producción de drogas. Y miran los campos. Los campos están cargados de drogas y refinan las drogas y producen cantidades enormes de cocaína y la envían por todo el mundo y destruyen familias. No, Colombia está fuera de control y ahora tienen al peor presidente que jamás han tenido. Es un lunático que tiene muchos problemas mentales. Una más, señor. Dice que tiene el peor presidente, que es un lunático y que tiene problemas mentales. Es decir, el presidente Donald Trump, yo no creo que diga que Gustavo Petro tiene problemas mentales como cuando uno dice, por decir que alguien dice cosas locas. Yo creo que el presidente Donald Trump, alguien le dijo que en Colombia es ampliamente conocido que Gustavo Petro tiene problemas de alcohol, que tiene posiblemente problemas de droga y que muchas personas también dicen que tiene episodios psicóticos y que ha tenido que tener tratamientos psiquiátricos. Y creo que el presidente Trump está al tanto de todo eso. Pero cuando ustedes ven todas esas palabras, yo lo que quiero es que nos pongamos por un momento en los zapatos de Gustavo Petro, que yo me imagino que Petro se estará imaginando una rueda de prensa con Donald Trump al lado o algún episodio en el cual Donald Trump con él ahí presente diga alguna cosa como estas, que es un lunático o que tiene problemas mentales o que tiene el país invadido de coca. Es decir, Gustavo Petro se debe estar imaginando la posibilidad de que Donald Trump le diga todo esto en persona y él qué va a hacer. Es capaz de quedarse callado
es capaz de insultar a Donald Trump, ¿qué podría salir de esa reunión? Es decir, muchas cosas podrían salir, porque tiene toda la razón Gustavo Petro en estar nervioso, porque sí que tiene, bueno, en Colombia se dice rabo de paja, sí que tiene muchas cosas que el presidente Donald Trump le puede sacar en cara y que podrían resultar muy, muy mal en esa reunión. Ahora bien, esta no es la primera vez que Gustavo Petro, iniciamos el podcast viendo a Gustavo Petro decir que esto se trataba de libertad o muerte, pero esta no es la primera vez que Gustavo Petro tiene un discurso incendiario contra Donald Trump. Bueno, primero acordémonos que a Gustavo Petro, el presidente de Colombia, le retiran la visa americana cuando él decide en una calle en Nueva York con un megáfono gritar que los militares deberían desobedecer las órdenes del presidente Donald Trump. Ahí le retiran la visa. Ahora para que venga a Washington le van a dar una visa solo por los días que va a estar acá en Washington para esa visita con el presidente Donald Trump. Y también hace unas semanas, justo después de que capturaran a Nicolás Maduro, Gustavo Petro se atrevió a decirle a Donald Trump que si quiere venga por él y que él lo está esperando. Ese ha sido uno de los discursos y de las frases más fuertes que incluso hizo noticia acá en Estados Unidos, y los periodistas resaltaban y decían, después de la captura del presidente de Venezuela, ahora el presidente de Colombia, bueno, los gringos en medio de su poco conocimiento sobre Latinoamérica reportaban así: después de la captura del presidente de Venezuela, el presidente de Colombia dice las mismas palabras, asegurando que espera que el presidente Trump venga por él o vaya por él. Veamos ese clip para que recordemos esas declaraciones de Gustavo Petro y veamos que él ha tenido, digamos que sistemáticamente, varios ataques de locura y de enfrentarse con Donald Trump. Amenace, aquí lo espero si quiere. No acepto invasiones, no acepto misiles, no acepto asesinatos, acepto inteligencia. Vengan aquí a hablar con inteligencia y lo recibimos y hablamos de tú a tú y con cifras reales, no con mentiras. Deje de engañarse de las mafias políticas colombianas, porque nos condenaron a 700.000 muertos, a ser el país más desigual del mundo. Bueno, ya vieron, eso fue, como les digo, unos días después de la captura de Nicolás Maduro, y este hombre se atreve a decirle a Donald Trump, venga por mí, acá lo espero. Una situación bastante incomprensible. Repito, muchas personas dicen que Gustavo Petro lo que está teniendo son ataques de simplemente estar borracho o de simplemente perder, digamos que la razón por un tiempo, pero en ese discurso particularmente yo creo que se veía que sabía lo que estaba diciendo. De nuevo, estas no son situaciones aleatorias como cuando a algún político lo cogen caminando y de repente le preguntan algo y él simplemente se le salen cosas como por la confusión del momento, ¿no? Es evidente que tiene una intención. Ahora bien, digamos que la línea temporal de las reacciones de Gustavo Petro es muy rara, porque después de la captura de Maduro, vimos esa declaración que ustedes acaban de ver, un Gustavo Petro diciéndole a Donald Trump incluso que venga por mí. Luego viene un episodio en el cual Gustavo Petro celebra que va a haber una reunión acá en Washington. Parece contento, parece que estuviera celebrando que tiene un nuevo amigo, el nuevo amigo, pues en este caso el presidente Donald Trump. Y luego viene este discurso que vimos ahora, de nuevo un Petro atacando al presidente Donald Trump. Vamos a volver a ese discurso del martes, repito, en el contexto de que estamos a tan solo unos días de la reunión de Gustavo Petro y el presidente Donald Trump. Y miren esta parte de ese discurso de Gustavo Petro en la que más o menos pide que Donald Trump devuelva a Maduro y que lo libere, y que Maduro, si tiene que ser juzgado, tendría que ser juzgado en Venezuela. Vean lo que dijo sobre Maduro. Que es la humanidad hermana, y se lo diré, la hermandad humana supera la ONU de estados, no de pueblos, incapaces ya de resolver un genocidio, porque Naciones Unidas se acaba porque no fue capaz de parar el genocidio en Gaza. Y la manera de superar eso no es con el misil sobre los pobres,
bombardear a Caracas, la patria de Bolívar. Eso no es un acto contra Trump, contra Maduro, que se parecen igual porque creen en el petróleo como Uribe. Son iguales, pero tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense. ¿Y por qué? Porque la civilización latinoamericana es diferente a la civilización anglosajona, europea. Aunque nosotros también venimos de Europa. Bueno, más allá de las razones políticas que uno pueda tener, y tratando de ser muy, muy honestos y muy críticos, yo creo que cualquier persona, es decir, supongamos que una persona no sabe quién es Gustavo Petro, no sabe qué es Colombia, no sabe qué es lo que está pasando en el mundo, y a esa persona le ponemos el video que ustedes acaban de ver. ¿Cuál es la probabilidad de que esa persona diga que el personaje que está hablando está borracho? Yo creo que la probabilidad es muy alta. Ustedes lo ven arrastrando las palabras, lo ven confundiéndose, lo ven diciendo cosas sin ningún sentido, combinando temas, diciendo que la humanidad, que la civilización europea, que la civilización anglosajona, un montón de cosas que no tienen absolutamente nada que ver. De hecho, hay un momento en el que dice esto no es un acto contra Trump. Y luego se va que el bombardeo no es un acto contra Trump y luego se da cuenta que en realidad se refería a Maduro y corrige. Es decir, es un hombre que sí, yo creo que mientras estaba hablando todo esto y mientras estaba dando ese discurso, algunas copitas tendría encima, pero que también se le ve que es digamos que tenía la intención y que tenía claro qué era lo que iba a decir y qué era lo que quería lograr con ese discurso o intentar con ese discurso. Es más, yo creo, para mí la explicación de esto es más una combinación de las dos cosas, porque hay gente que dice, no, estaba borracho. Hay otra gente que dice, no, tenía toda la intención de dar esto para cancelar en la reunión. Bueno, yo creo que son las dos cosas. Yo creo que es como cuando una persona quiere hacer algo y le da un poco de miedo y es una decisión difícil y entonces se toma unos tragos para reunir el coraje para poder hacerlo. Yo creo que Petro planeó ese discurso y luego se tomó unos tragos para poder hacerlo más fluido. Hay un punto muy interesante en ese clip que acabamos de ver porque él dice que se lo va a decir, dice que le va a decir al presidente Donald Trump que Maduro tiene que ser liberado, que es un acto contra la humanidad, que bueno, que lo tienen que juzgar es en Venezuela. Yo no sé qué vaya a pasar en esa reunión, pero yo no creo que la respuesta del presidente Donald Trump sea muy agradable si efectivamente Gustavo Petro decide decirle que debería liberar a Nicolás Maduro. La pregunta es, ¿se atreverá Gustavo Petro, efectivamente, como dice en ese video, a decirle al presidente Donald Trump que debería liberar a Maduro? Y si se atreve, ¿qué va a hacer el presidente Donald Trump? ¿Cómo va a actuar con un personaje así? Yo creo que muchas cosas pueden salir de esa reunión y la verdad es que a mí por lo menos me tiene ansiosa de ver cómo puede resultar esa reunión. Y ojo, puede pasar que no pase nada. Puede pasar que Gustavo Petro termine yendo muy tranquilo, sin querer problemas, con miedo de que lo metan en una investigación, que ya vamos a hablar sobre ese tipo de información que puede tener esta administración acerca de Gustavo Petro. O puede ser también que eso se combine con una actitud de un presidente Trump que la verdad es que muchas veces no se puede predecir. Nosotros vimos una reunión que fue muy comentada acá en Estados Unidos cuando el presidente Trump invita al alcalde súper socialista extremo, el primer alcalde musulmán además de Nueva York, a la oficina oval, y la reunión no solamente fue muy bien, sino que incluso en un momento cuando un periodista le pregunta a Mamdani, el alcalde socialista de Nueva York, que si él se mantiene en sus declaraciones acerca de que el presidente Donald Trump es un dictador, y bueno, todas las cosas horribles que ha hecho Mamdani sobre Donald Trump, cuando el alcalde iba a intentar contestar, el presidente Trump, haciendo un acto de extrema amabilidad, que incluso molestó a muchos dentro de su base y dentro del movimiento MAGA, le dice, no se preocupe, no tiene que contestar, sí lo dijo y ya está, no pasa nada.
es como evitándole, simplemente diciendo, bueno, ok, me dijo dictador, me dijo que soy un extremo, no, a mí no me importa, seguimos adelante y ya está, y lo salvo de esta pregunta y lo salvo de un momento completamente complicado, porque era un momento muy difícil para el alcalde de Nueva York, tener al presidente Trump a un lado y un periodista con las cámaras en vivo transmitiendo, preguntándole que si él efectivamente creía que el presidente Donald Trump pues, era un dictador y todo esto que en otras ocasiones había dicho. Y el presidente Trump lo salva de eso. Es decir, el presidente Trump tiene unas tácticas, no porque el presidente Trump en ese momento se haya vuelto socialista, porque en ese momento le haya gustado Mandani, sino porque él tiene ciertas tácticas de negociación bastante extrañas para algunos. Y es que a veces cuando incluso tiene a los enemigos ahí, les puede echar como, no sé si piropos, pero como intentar hacer una relación para poder, digamos que lograr un acuerdo con esa persona. Nosotros hemos visto también a un Donald Trump que a veces dice cosas buenas de dictadores, pero es porque está intentando sacar una relación adelante. Entonces, yo no sé qué vaya a pasar con Gustavo Petro. Yo creo que las probabilidades son a que eso vaya a salir un poco mal, pero podría pasar que no pase nada. Es decir, esa posibilidad sí existe. No es, digamos, 100% seguro que allí vaya a haber algún problema. Puede suceder que no. Pero bueno, ya veremos. Ahora bien, quiero mostrarles otro clip de ese discurso de Gustavo Petro, que ya no tiene que ver sobre política, pero que es para mostrar el grado de rareza de estos discursos de Gustavo Petro y para hacer el punto de que en Colombia todo el mundo toma a Gustavo Petro por un borracho salido de los cabales. Miren este clip en el cual dentro de ese discurso Gustavo Petro decide criticar algunos nombres. Y tenemos que ser conscientes, las señoras que le ponen a los hijos el nombre de Brian o John o Kevin. Hermanitas, somos de otra civilización. Bueno, ahí tienen al presidente de Colombia diciéndole a las señoras si por favor no le pongan a sus hijos Brian, John o Kane. En otro discurso, unos días antes o unas semanas antes, incluso el presidente había dicho, Gustavo Petro había dicho, que en todos los barrios hay un Brian o hay un John o hay un Kevin que deja embarazada a una muchacha y no responde por el hijo. Y de hecho hubo una especie de protesta en Colombia por aquellos que tienen esos nombres diciendo que el presidente los estaba estigmatizando. Ya digo, me estoy saliendo de la política, pero esto es digamos, muy diciente del nivel de locura y de falta de seriedad que maneja el presidente de Colombia. La explicación a esto, de nuevo, es que pueden ser muchas y todas pueden tener la razón. Y digamos que, por ejemplo, en Venezuela, cuando Maduro, por ejemplo, dice tonterías, decía, porque ya está en la cárcel, pero cuando Maduro decía tonterías y decía cosas que o fingía hablar mal o se ponía a hablar inglés para que la gente se riera, hay mucha gente que creía que él hacía eso para que la gente creyera que él era tonto. No sé, a mí se me parece un poco a veces, y siento también que mis amigos venezolanos a veces cuando ven a Petro dicen se está pareciendo como a Maduro, en eso es como cuando dice tonterías. Sea lo que sea cual sea la explicación, definitivamente no es un presidente que está en sus cabales, no es un presidente serio, es un presidente que a uno le da miedo lo que pueda decir. Yo me imagino lo mal y lo nervioso que debe estar además su equipo, el que lo tiene que preparar, el que tiene que cuidarlo. Yo me imagino, por más que alguien sea de izquierda y lo que sea, debe ser bien complicado estar al lado de un personaje que se emborracha, que dice este tipo de cosas, que hay que cuidarlo, que hay que tenerlo porque se cae. Es decir, es un desastre. Ahora, para terminar digamos que resumen ejecutivo del discurso extraño de Gustavo Petro a tan solo unos días de su visita al presidente Trump acá en Washington, les tengo otro clip en el cual Gustavo Petro habla de Miami y habla de Cuba y digamos que vuelve a poner muy clara cuál es su posición de extremo socialista. Vean ustedes. Miami también va a desaparecer, porque son lentejuelas del capitalismo, fantasmagorías artificiales. Y lo tengo que decir, es muchísimo mejor vivir en Cuba en medio de la cultura que en Miami en medio de un trancón sin cultura propia, imitando a La Habana.
Bueno, se queda uno como sin palabras después de escuchar al presidente de Colombia. Yo me imagino la gente que vive en Cuba, que tiene que sufrir a diario, porque además Cuba en este momento está viviendo una de sus peores crisis. Hay gente que dice que esta es la peor crisis de la historia, no hay comida, no hay absolutamente nada. Y la situación pinta peor, porque como ustedes saben, pues después de lo de Nicolás Maduro, de dónde va a llegar petróleo, y también el presidente Trump presionó para que México no les dé más petróleo tampoco a Cuba. Es una situación completamente complicada. Literalmente se trata de gente que muere a diario porque le dio una infección que se puede tratar con un antibiótico y en Cuba no hay antibióticos, o porque se está muriendo de hambre, porque literal no hay proteína. Y Gustavo Petro dice que es mejor vivir en Cuba que en Miami. Es decir, el descaro, pero también el mostrar de nuevo su ideología extrema, socialista. Y también al inicio del clip creo que se corta un poco porque él inicia diciendo como que va a desaparecer. Ahí está hablando de Miami. Gustavo Petro dice que Miami va a desaparecer. Se dice un montón de cosas que parecen como, sí, como delirios de alguien que está borracho, como el tío socialista loco que se ha leído todos los panfletos socialistas y se emborracha y entonces empieza a hablar como de cosas mágicas, como que Miami va a desaparecer por culpa de que no tiene cultura, cosas inentendibles, pero que de nuevo, ¿qué hace un presidente a tan solo unos días de su reunión con Donald Trump diciendo que Miami va a desaparecer y que es mejor vivir en Cuba con el socialismo que en Miami? Son narrativas para provocar y para mostrar claramente su nivel de socialismo. Ahora, ya que hemos hecho todo este recorrido por toda la, digamos que relación, advertencias que Trump le ha hecho, locuras de Gustavo Petro tan solo unos días, hay una información muy importante y muy interesante. Esto no solo se trata de decir, el ya solo hecho de que exista la posibilidad de que él esté parado al lado de Trump y que Trump se le ocurra decir ante cámaras, humillarlo, decir alguna cosa, decirle que él tiene que cuidar por su trasero, entre comillas, como lo dijo el presidente Donald Trump, o que lo vaya a humillar. Gustavo Petro no es un hombre que se deja humillar. Podría que en esa situación con tanto miedo lo haga, pero es una situación, digamos, ya muy difícil en términos de lo que puede pasar en interacciones y en declaraciones. Pero más allá de eso hay algo aún más complicado y de lo que Gustavo Petro incluso puede tener más miedo. Miren, hace poco Gustavo Petro dijo lo siguiente: los gringos de Trump le dijeron que mi esposa, que la gente de Maduro le había entregado decenas de millones de dólares para financiar la primera línea. La primera línea es una especie como de grupos de protesta que se armaron en Colombia, obviamente izquierdistas, al servicio o defendiendo al gobierno de Gustavo Petro. Sigue Petro. ¿Y quién dijo eso? Fue un amigo que tenía bienes en Estados Unidos y le parecía más grave perder los bienes que entregarnos con una mentira. No he recibido un peso de Maduro porque yo no creía en Maduro. Es decir, el mismo Gustavo Petro ha estado diciendo abiertamente, como cuando uno tiene miedo, o como cuando los niños tienen miedo de algo y sin que los acusen aún, ya están dando las explicaciones para decir que ellos no hicieron eso. Pues Gustavo Petro ha estado haciendo eso, diciendo abiertamente que alguien le dijo a Trump que su esposa, a través de su esposa, se había recibido dinero de Nicolás Maduro. Es decir, aquí hay un problema muy grave de financiación, no solo de esto de la primera línea y el dinero de Maduro a través de la esposa, sino también que hay investigaciones, incluso abiertas en Colombia, sobre posibles dineros del narcotráfico a la campaña presidencial de Gustavo Petro, dineros de las guerrillas a Gustavo Petro. Hay videos de altos mandos en Venezuela, del régimen venezolano, diciendo que Gustavo Petro en campaña fue y les pidió dinero. Hay un video de Diosdado Cabello diciendo que Gustavo Petro ahora se olvidó de eso, pero que en campaña sí les iba y les pedía dinero. Entonces, Gustavo Petro puede tener miedo de las consecuencias que pueda tener el que él venga acá, el que él hable con el presidente. El presidente en privado le va a preguntar sobre esos dineros, le van a poner sobre la mesa todas las pruebas que tienen de supuestas cosas. Es decir, muchas cosas pueden ocurrir no solo de cara a los medios, sino de la información que tiene Estados Unidos y de los posibles delitos graves y muy incluso con consecuencias acá en Estados Unidos. Muchas cosas pueden suceder. Es decir, efectivamente, Petro tiene razones para estar nervioso sobre esta reunión.
Ahora bien, creo que esta fue una buena previa para la reunión de la próxima semana. Veremos si sucede. La verdad es que a mí me da ansiedad ver qué pueda pasar. Si sucede y no se cancela, o Gustavo Petro no se emborracha y pierde el avión, o no finge alguna enfermedad en medio de su ataque de pánico, pues ya estaremos la otra semana comentando acá en el podcast cómo fue la reunión. Por ahora creo que hemos disfrutado con esta previa de lo que va a ser esa reunión tan extraña, pero de la cual seguramente van a salir buenas cosas para Colombia. Para Petro lo dudo, pero para Colombia seguro, porque seguramente el presidente Trump lo va a presionar frente a, por ejemplo, los cultivos de coca. Pero con eso terminamos por hoy esta previa de lo que va a ser la próxima semana. Y antes de despedirme, por supuesto, como siempre, yo les recuerdo que vayan y visiten salud.voz.us, donde pueden encontrar un nuevo servicio de salud con planes que van desde solo $1 al día y que le permiten tener consultas médicas virtuales y en persona, servicios como análisis de laboratorio con descuento y más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis. Entonces los invitamos a que vayan y visiten salud.voz.us, donde pueden ver todos estos servicios y todos estos planes de salud con un precio bastante atractivo para muchos hispanos, sobre todo. Y por supuesto también recordarles que descarguen nuestra aplicación, que en nuestra aplicación está todo nuestro contenido, las noticias, los reportajes y por supuesto también todos nuestros podcasts, que además de estar en la aplicación, están en todas las plataformas de podcast, como por ejemplo Spotify, también YouTube, para que vayan y estén al tanto de todos los podcasts. Y con eso, pues muchas gracias por acompañarme hoy y nos vemos la próxima semana.